Mira esta moneda. La acuñaron aquí, en la península, y lleva escrito un nombre. En el año 750, ese nombre es de un señor de Damasco. En el 950 es de un señor de Córdoba. Y en el 1050 ya no hay un nombre. Hay uno por cada trozo en que se ha partido esto. Parte de ese oro, además, viaja hacia el norte, para pagarle a un rey cristiano y que no ataque. 3 monedas y una sola pregunta, que es la de todo este vídeo. ¿Quién manda aquí? El vídeo anterior acabó justo aquí. Año 711. Un ejército cruza el estrecho y en muy pocos años domina la mayor parte de la península. La mayor parte, fíjate, no toda. Arriba, pegada a las montañas, queda una franja que nunca controla. Y a esta tierra los recién llegados le ponen un nombre árabe, Al-Ándalus. Ese nombre te va a acompañar este capítulo y el siguiente, así que vamos a empezar por lo que casi nadie tiene claro. ¿Qué era Al-Ándalus exactamente en ese momento? Aquí está el error que trae casi todo el mundo. Al-Ándalus en 711 no es un país independiente, es una provincia. La provincia más lejana de un imperio gigante que se manda desde Damasco. Mira lo lejos que está, casi 4.000 kilómetros en línea recta. Una orden tarda semanas en llegar y la respuesta otras tantas. Pero sigue siendo una provincia. Quien gobierna aquí lo hace porque allí lo han decidido. ¿Y quién manda en la provincia? Un gobernador. Lo nombran desde fuera. Y lo pueden quitar desde fuera. Se suceden uno detrás de otro en menos de medio siglo, y algunos duran meses. Y eso tiene consecuencias para la moneda. El nombre que lleva escrito no es el de nadie de aquí. Aquí no hay todavía nada parecido a un rey propio. Hay un cargo, y el cargo va y viene. Pero entonces pasa algo a 4.000 kilómetros de aquí, y lo cambia todo. Año 750. Otra familia, los abasíes, derriba a la que mandaba, los omeyas, y se queda con el califato. La capital se acabará moviendo a Bagdad. A la familia derrotada la persiguen, y en la esquina más lejana del imperio, la nuestra. La pregunta de golpe es otra. Si en Damasco ya no manda quien mandaba, ¿a quién obedece esta provincia? De la familia derrotada se salva uno, se llama Abderramán. Cruza el norte de África hacia el oeste, buscando el único sitio del imperio donde su apellido todavía vale algo. Y ese sitio es justo este, la provincia del final, donde hay tropas que sirvieron a su familia. Tarda años. En 756 entra en Córdoba. Aquí Abderramán hace algo que no había hecho ningún gobernador antes. Se queda. No lo ha nombrado nadie de fuera y no piensa irse cuando llegue una carta. Se proclama emir de Al-Ándalus y a partir de este momento esta tierra no obedece a Bagdad. Aquello era una provincia. Esto ya es un estado, con su capital en Córdoba. 45 años ha durado la provincia. El emirato va a durar más de 170. Ahora, cuidado con una cosa, porque cae en el examen. Abderramán se llama emir, no se llama califa, y la diferencia no es un detalle de vocabulario. El califa, como viste en el video anterior, es el jefe de toda la comunidad de creyentes, de la umma entera. Emir es jefe de aquí. Abderramán deja de obedecer a Bagdad en lo político y al mismo tiempo no le discute a Bagdad ser la cabeza del Islam. Vuelve a la moneda. De las 2 líneas que lleva escritas, de momento solo cambia la de arriba. Así funciona Al-Ándalus durante más de 170 años. Un emirato con su capital en Córdoba, que cobra sus impuestos, acuña su propia moneda de plata y decide sus guerras. Por dentro no está tranquilo. Hay familias poderosas que quieren mandar, hay ciudades que se rebelan y hay que ir a apagarlas una detrás de otra. Pero el emir aguanta
y la familia de Abderramán va pasando el cargo de padres a hijos. Pero al emirato le falta una cosa, y hacia el año 920 se nota mucho. Le falta autoridad de la de verdad. Cuando una ciudad se rebela y el emir tarda años en recuperarla, todo el mundo toma nota. Y mientras tanto, en el norte de África, ha aparecido otro que sí se ha proclamado califa y que mira hacia aquí. Un emir contra un califa pierde la discusión antes de empezarla. Hace falta algo más grande. Año 929. El emir de entonces se llama Abderramán III y toma la decisión que llevaba 200 años esperando. Se proclama califa. Ahora la línea de abajo de la moneda también es suya. Al-Ándalus pasa a llamarse el Califato de Córdoba. Y esto hay que oírlo bien, porque no es un cambio de título, es decir en voz alta que aquí no se le debe nada a nadie, ni en política ni en religión. ¿Y cómo sabemos que esto va en serio y no es un señor poniéndose un título? Por el metal. Acuñar oro es cosa de califas. Durante el emirato aquí se acuñaba plata y a partir de ahora en Córdoba salen monedas de oro con el nombre y el título del califa escritos encima. Esa moneda es la prueba y se conserva. No es que lo cuente una crónica, es que lo puedes tener en la mano. El califato dura poco más de 100 años y es el momento de más poder de Al-Ándalus. Se nota en lo que se construye. La mezquita de Córdoba crece otra vez y hoy sigue en pie, puedes entrar. Y a las afueras se levanta una ciudad nueva desde cero, Medina Azahara, para ser la capital del califa. Palacios, jardines, talleres, todo a la vez. Hoy está en ruinas y se puede visitar, y todavía la están excavando. Hacia el año 980 pasa algo raro que conviene entender, porque es el principio del final. El califa sigue siendo califa, en su palacio, con su título intacto, pero quien de verdad gobierna es su primer ministro, un militar al que llamamos Almanzor. Él dirige el ejército y él toma las decisiones. Muere en el año 1002 y cuando muere resulta que el poder estaba en la persona y no en el cargo, y el cargo se queda vacío por dentro. A partir del 1009 se lía. Distintos candidatos se pelean por ser califa y unos cuantos lo son durante unos meses. Es una guerra civil larga en la que Córdoba sale muy mal parada. Y en el 1031 los propios cordobeses toman una decisión que suena increíble: suprimir el cargo. Se acabó el califato, ya no hay califa en Córdoba y no lo va a haber nunca más. Lo que queda cuando se quita el centro son los reinos de taifas. Cada ciudad importante con su territorio alrededor se queda por su cuenta y se gobierna sola. Sevilla, Toledo, Zaragoza, Badajoz, Valencia, Granada. Muchos más de los que caben en este mapa. Y además el número cambia según el año que mires, porque unos se comen a otros. Taifa quiere decir más o menos bando o grupo. Y aquí viene lo que más despista. ¿Tú te imaginas que romperse en trozos pequeños es quedarse pobre? Pues no. Las taifas son ricas, cobran sus impuestos, comercian y compiten entre ellas por tener el mejor palacio y los mejores poetas. Es uno de los mejores momentos culturales de todo Al-Ándalus. Lo que no tienen es ejército suficiente. Son ricas y son indefensas a la vez, y esa combinación es peligrosísima. Mientras pasa todo esto, ¿qué hay en esa franja del norte que nunca se conquistó? Pues ya no es una franja, han crecido. León, Castilla, Pamplona, Aragón, los condados catalanes, y son varios reinos cristianos, no uno, que además se pelean entre ellos, igual que se pelean las taifas. Así que hacia el año 1050 tienes una península llena de reinos pequeños, arriba y abajo, mirándose. Y ahora júntalo.
Arriba, reyes con soldados y sin mucho dinero. Abajo, reinos con mucho dinero y sin soldados. ¿Qué crees que va a pasar? Pues exactamente lo que te imaginas. Un rey del norte se planta delante de una taifa y le ofrece un trato. Tú me pagas todos los años y yo no te ataco. Y de paso, si te ataca otro, te defiendo. Ese pago tiene un nombre y te lo van a preguntar: las parias, un tributo en oro que una taifa le paga a un rey cristiano. Y párate a pensar en lo que hace ese oro cuando llega arriba, porque es la parte que casi nunca se cuenta. Sirve para pagar más soldados y para construir más castillos. Es decir, las taifas están financiando al que un día las va a conquistar, hasta que llega el día en que el trato deja de funcionar. Año 1085. El rey de León y Castilla, Alfonso VI, entra en Toledo. Toledo no es una ciudad cualquiera. Había sido la capital de los visigodos, la que viste en el capítulo de los reinos germánicos. Las taifas se asustan y toman una decisión desesperada. Piden ayuda a un imperio del norte de África, los almorávides, que cruzan el estrecho en el 1086. Y ahí empieza otra historia, que es la del capítulo que viene. Recapitulemos, que es fácil si lo cuelgas de la moneda del principio. 711 a 756, provincia, y el nombre de la moneda está en Damasco. 756, Emirato Independiente, y el nombre ya es de Córdoba, pero solo la línea de arriba. 929, Califato, y las dos líneas son de Córdoba. 1031, se rompe, y hay un nombre por cada taifa, y desde entonces oro subiendo hacia el norte todos los años. Vamos con las respuestas. El orden es provincia, Emirato Independiente, Califato y taifas. Las parias son el tributo en oro que una taifa le paga a un rey cristiano para que no la ataque. Y en el 1031 se suprime el califato y Al-Ándalus se rompe en reinos pequeños. Si has fallado alguna, vuelve la moneda y míralo otra vez, que con eso se ordena solo. En el próximo vídeo nos metemos dentro de una de estas ciudades a ver cómo se vivía. Suscríbete y nos vemos allí.